Amigos de Cadena Sur, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Carpe Diem, para estar siempre bien. Y pues hoy un tema excepcional, un tema que tiene que ver con vivir de manera feliz, con vivir de manera plena, la magia del perdón. Y pues, ¿quién creen que va a desarrollar este tema? Nuestro conferencista de alto impacto que acaba de llegar corriendo del extranjero para estar con nosotros aquí en Cadena Sur, y por supuesto le damos la bienvenida a Juan Manuel Moreno. Juan Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días, Abel. Gracias por la invitación. Aquí ya estamos listos para tocar el día de hoy el tema del perdón. Muy interesante, muy valioso, pero como bien lo mencionaste, antes de estar feliz, la clave dentro del perdón pues es vivir, atreverse a vivir. Oye, Juan Manuel, yo recuerdo que Enrique Massa, que era un sacerdote jesuita, formó parte del Consejo de Administración de la revista Proceso durante muchos años. Decía que en algunas de sus homilías, yo recuerdo haberlo escuchado decir que el perdón es la sal de la tierra, lo que le da sabor. Así es que, fíjate que la palabra perdón es un poema solamente, y lo entendemos como tal, cuando en realidad le podemos permitir que aderece, que sazone, que distinga, que le dé valor a la vida. Pero qué importante es tener la valentía de poner ese pequeño sazón, esa gotita de humildad, esa gotita de presencia en el día a día, en cada uno de los aspectos. Atreverse a escribirlo y platicar de él es fácil. Convertir una realidad es complicado, pero no es imposible. Pues Juan Manuel, vamos a ver entonces el título de este tema el día de hoy. Ponlo, por favor. Ponlo, ahí está. Entonces, la magia del perdón. ¿Quieres decir, Juan Manuel, que en quien no tiene la capacidad de perdonar y de perdonarse, se puede decir que no logra vivir a plenitud? Qué importante, fíjate lo que acabas de decir, vivir a plenitud. Es un tema muy completo, vivir a plenitud. Y son dos áreas y dos características muy importantes. Uno, atreverse a vivir, y la segunda, atreverse a vivirlo plenamente, hasta el fondo, con toda la fuerza. No solamente estar viviendo en presencia. Muchas veces algunos de nosotros no nos damos cuenta, pero con el paso de los días, de los meses, nos quejamos de que nuestra cara se va formando de arrugas, tenemos alguna que otra cana, tenemos 1 kilo de más. Y esa es la parte externa donde nosotros nos juzgamos y nos damos cuenta que es mucho más lenta nuestra vida. Pero hay una parte interna que se va volviendo igual de lenta, igual de oxidada, que es nuestro espíritu, nuestro alma, nuestra emoción, nuestro corazón, nuestro sentimiento, el nombre que tú decidas ponerle, y que ahí no tenemos canas, pero tenemos rencores, tenemos dolores, tenemos sufrimientos, tenemos ausencia de perdón. ¿Por qué se logra? En muchas ocasiones tienes toda la razón en sentirte ofendido, ofendida. Te fallaron, te decepcionaron, te traicionaron. Esperabas algo y nunca llegó. ¿Y qué crees? Tienes la razón. Pero habrá otras en donde tienes la piel muy delgada y creo que has excedido desde tu perspectiva o desde tu posición, y que la única persona que está herida aquí en este universo, en esta sala, en esta habitación, en esa recámara y en ese cuerpo, pues solamente es tu ego. No hay más. Ay, y hablando de eso, Juan Manuel, hablando de desarrollar la capacidad de perdonar y perdonarse, ¿se puede perdonar, como dice acá, se puede perdonar de la noche a la mañana? Pues, Abel, te tengo una noticia fenomenal. Sí. Tengo el truco para que puedas perdonar en 30 segundos. Wow. Es más, lo voy a poner en la Wow. impovisión a las 3 de la mañana y por Wow. 600 pesos se los mando. Pero Wow. ¿qué crees, Abel? Sí. No existe. No. No. El No. perdón de la noche a la mañana en 30 segundos no existe. Debemos de entender con todas las letras que el perdón es un proceso, y que posiblemente te sientas emocionado, intrigado, feliz de querer perdonar, porque siendo sinceros, Abel, más allá del ego, más allá del dolor, realmente cuando no perdonamos, uno mismo no se siente bien. Uno mismo sabe que no está girando. Y no estamos hablando de la otra persona. El perdonar de la noche a la mañana inmediatamente no existe. Es más, déjame decirte, no es sano.
Pero Juan Manuel, ¿pero por qué no es sano? Porque debe de haber un proceso, debe de haber un proceso curativo, debe de haber un proceso de duelo, debe de haber un proceso de aceptación, debe de haber un proceso de negociación, debe de haber un proceso de sanación. El entender, el creer que en realidad estás perdonando solamente porque diste tu palabra, permitirá que tu herida no cierre y permitirá que cada vez que te sientas desconfiado, pon atención a esta palabra, desconfiada, cada vez que haya alguna circunstancia como esta, sucederá que estarás echando en cara, champando dirán en algunos lados, la misma situación. No perdonarás y por ende no olvidarás y ante el menor pequeño temblor te sentirás ofendido y pensarás que volverá a suceder. Por eso, qué valioso es entender que el perdón es un proceso, así que no te desesperes. También entiéndelo y tampoco te exijas. No le pidas a tu cuerpo que de la noche a la mañana perdone, pero sí exígele a tus pasos que entiendan que es un proceso y que a pesar de que es un proceso y lo tienen que vivir como tal, realmente vale la pena, realmente es sano. Entonces, con esto que nos estás diciendo, Juan Manuel, podemos pensar que algo que se interpone, que bloquea nuestra capacidad de perdonar, es los sentimientos de justicia y de venganza. Qué fácil es confundir muchas veces, Abel, qué fácil es confundir la justicia con la venganza. Me ofendieron y pensamos erróneamente que la mejor forma de solucionar es devolver la misma moneda con la que nosotros nos han pagado. Eso es lo más sencillo, esa ley de la selva es lo más sencillo de hacer. Y ojo, no eres tú quien está controlando esa decisión, es esa parte que se conoce como ego. Y yo a veces en mis cursos, en mis conferencias, le digo a la gente que todos tenemos dentro de nosotros un pequeño cavernícola, que en este momento le estás dando el poder de que él negocie y solucione tu problema. La venganza realmente, aparentemente y ante los ojos, permite que las cosas se pongan igual. Pero en el fondo, en el trasfondo, en tu corazón, en tu espíritu, en tu saciedad, en tu tranquilidad a futuro, realmente la venganza, lamento decírtelo, no te va a solucionar nada. Muchas veces confundimos la justicia con la venganza. Realmente son cosas muy diferentes. La parte que le estás dando el control a tu cavernícola, él quiere venganza. Pero la parte en la que tú debes de poner tu inteligencia intelectual, tu inteligencia emocional, que es la parte difícil de la vida, es donde tú debes de permitir que la justicia se haga presente. Ojo, parece lo mismo, pero no es lo mismo, dirían en mi pueblo. Ándale. Oye, pero entonces cuando hablas de perdonar a los demás o a uno mismo. Pues aquí hay un punto muy importante. Sí. Realmente debes de preguntar a quién estás perdonando. Pensamos que le hacemos un favor al universo. O sea, realmente estamos pensando que le estamos haciendo un favor al universo. Ok, Abel, voy a hacer un favor enorme al universo y te voy a perdonar a ti. Te voy a perdonar porque me ofendiste. Hey, Abel, ¿recuerdas cuando íbamos en el kinder? Tú me ofendiste a mí. A veces ese tipo de comentarios se oyen tontos, se oyen ridículos. Y quiero que entiendas que en muchas ocasiones, en muchas familias, en muchos lugares, los conflictos más grandes nacen de un conflicto o de un pequeño problema ridículo que no se tuvo la oportunidad o la valentía de solucionarlo. Pero también en muchas ocasiones hay alguna situación que es grave, una grave afrenta, una grave situación y que en realidad tenemos razón en sentirnos ofendidos o molestos. Pero cuando tú decides perdonar, hay una gran pregunta que a veces impide que exista el perdón. ¿Cómo yo voy a perdonar a aquel que me ofendió? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a brindarle a aquel, hey Abel, si mató, rompió, violó, ofendió, hizo, deshizo mi confianza, mi presupuesto, mi riqueza? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Si te das cuenta, he mencionado la palabra yo tantas veces que no me doy cuenta que quien está atado del otro lado de la cadena no es el peligroso delincuente que te estafó ni que te falló. El que está del otro lado de la cadena eres tú. Y debes de entender que el proceso de perdón es un proceso de liberación para ti. No puedes seguir toda la vida arrastrando ese ego, ese enojo, esa piel delgada para sentirte ofendido. No puedes salir a la vida diciéndole que vas a armar todos los rompecabezas que te pongan porque tienes un martillo que compraste muy caro. Debes de entender que te guste o no te guste, en el proceso de la vida
debe de haber procesos de reconciliación porque son sanos para todos. Y en ese todo estás incluido tú, no la otra persona. Mientras insistas ver la perspectiva desde tu corazón herido y desde tu dolor, que obviamente nadie va a poder comprender porque te lastimaron, te hirieron, mientras lo sigas viendo ahí, no quedará más camino que el rencor y la venganza. Cuando seques las lágrimas, respires profundo y te des cuenta que necesitas algo más que sabiduría para salir a un siguiente paso, entenderás que el proceso del perdón es una magia que cura, no la relación, no la tercera persona, sino que te cura a ti mismo, porque estás cultivando rencor. Y el rencor es el único líquido que disuelve a su envase. Amigos, estamos hablando de la magia del perdón con Juan Manuel Moreno. Esto es Carpe Diem. Hacemos una pausa y regresamos. Amigos de Cadena Sur, seguimos en Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy desarrollando el tema La magia del perdón con Juan Manuel Moreno. Juan Manuel, hablábamos en el bloque anterior sobre a quién perdonamos, es decir, perdonamos a los demás, pero también entonces debemos de perdonarnos a nosotros mismos. Terminamos perdonándonos a nosotros mismos también, Abel, porque no nos damos cuenta que con el paso del tiempo esa herida que no hemos sabido manejar, repito, esa herida que no hemos sabido manejar de la nariz hacia adentro, se está convirtiendo en algo que se llama rencor. Y eso no es sano para ti. Y el rencor tiene síntomas y características muy claras. A veces simple y sencillamente ves a esa persona en la calle, te la mencionan y estás sirviendo, te sientes ofendido. Y sabes, el problema no es la otra persona, porque la otra persona tal vez ni siquiera sabe que tú existes. Y el que esté hirviendo de coraje, deshaciéndote, sintiéndose ofendido, eres única y exclusivamente tú. Perdonarse a uno mismo es parte del proceso. Recordar y entender que somos parte del proceso. Y aunque parezca que no, somos los primeros que salimos ganando. ¡Wow! Qué profundo eso que dices, pero reflexionando sobre la magia del perdón, entonces, como dice aquí en esta imagen que nos has traído, Juan Manuel, ¿se nace o se aprende? Esa es una pregunta que con cierta frecuencia me hacen en los talleres. Oye, Juan Manuel, ¿el ser humano nace con la capacidad de perdonar o lo vamos aprendiendo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué te imaginas tú? Imagina a tus hijos, a tus bebés, a tus sobrinos. Imagínate tú de bebé. Realmente haz una pequeña introspección. Te darás cuenta que a base de caídas, de errores, de traiciones, y no me refiero de pareja, sino por expectativas o diferentes circunstancias, te diste cuenta o te das cuenta de que vas aprendiendo a ser desconfiado y vas levantando la barda. ¿Y qué crees? La barda que levantaste, excelente, funciona, impide que te lastimen, pero también impide que la gente se acerque a abrazarte. Nacemos aprendiendo a amar, a dar oportunidades. Aprendemos, a base del tiempo, a ser desconfiados y ser malos. Muchas ocasiones nos enseñan desde los 2 o 3 años los patrones de conducta que ante la pequeña herida, la burla, la caída, la diferencia, debemos de sentirnos ofendidos. Pregúntate tú con tus acciones, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Pregúntate a ti mismo en el espejo si realmente vale la pena que estés enojado, frustrado. ¿Vale la pena? ¿O simple y sencillamente tienes la piel delgada y te estás peleando con el aire o te estás peleando por situaciones que no tienen importancia? Porque al fin y al cabo, el rencor, parece que no, es un aprendizaje. O sea, es algo que tú aprendiste para manejar tus conflictos. ¿Cuánta gente llega a su fin, a su lecho de muerte y llega cargando todos esos resentimientos de los que hablas, todos esos rencores,
todo eso que obstaculizó su buen vivir. Juan Manuel, ¿qué sensaciones se experimentan cuando se perdona? El perdonar, mira, inmediatamente llega un aire hermoso, aparecen flores y te sientes 20 kilos más ligero. No. Perdonar, no te imagines que inmediatamente vas a sentir algo. Es más, es muy probable que ni siquiera sientas nada. Perdonar no es algo que lo debes de hacer porque inmediatamente va a aparecer una sensación o un sentimiento. Perdonar es algo que te va a permitir tener ligereza con el paso de los días, con tus sueños, con tu encuentro contigo mismo. Si tú estás pensando que al perdonar inmediatamente a los 5 segundos se va a ir el rencor, el dolor, el sufrimiento, mira, nada del pasado va a regresar. Los muertos no van a platicar ni van a estar contigo. Lo que perdiste no va a aparecer en tu cuenta bancaria. Tu corazón no va a aparecer un gran surcido y mucho menos tendrás confianza inmediatamente a los 2 minutos. Pero perdonar te va a permitir ver la vida desde otra perspectiva, te va a permitir conocerte a ti mismo y sobre todo te va a permitir dar oportunidad. Debes de entender que dar una oportunidad no significa que vuelvas a compartir mesa, ni que te vuelvas a encontrar con esas personas, ni que van a bailar un vals inmediatamente, pero sí te va a permitir que cuando vuelvas a tocar ese tema o ver esa persona, puedas verlos sin que te sientas ofendido o te sientas herida. Y eso es lo que sí vas a permitirte sentir. Sí, porque finalmente, pues, perdonar, como tú nos has dicho acá, finalmente no es ni fácil y a veces, como dice acá, ni justo, ¿no? Así es, debes de entender que perdonar no va a ser fácil. Es que, a ver, me hirieron, era 1,000,000 de centavos, le di todo mi corazón, puse mi juventud, yo deseaba, le confié, le abrí la puerta. Efectivamente, tienes razón. Y no es fácil. Perdiste todo, rompieron tu corazón. Tienes que volver a empezar. Pero debes de saber que tal vez ni siquiera sea justo que perdones. Pero más allá de que sea fácil o justo, tienes que hacerlo porque es necesario, no para la otra persona, sino para ti. Porque te has acostumbrado tanto al dolor y al rencor que no te das cuenta que ya es parte de tu ser y de tu día a día, de tus pláticas y sobre todo de tus reacciones y explosiones. Juan Manuel, qué importante es cuidar este aspecto de nuestra vida, este aspecto que finalmente, si trabajamos en él, si sabemos y reconocemos que nos cuesta trabajo perdonar, qué importante es desarrollar esta capacidad para poder decir que estamos viviendo felices, que estamos viviendo a plenitud. Amigos, esto es Carpe Diem, la magia del perdón con Juan Manuel Moreno, y regresamos en unos instantes. Let me show you something. Amigos de Cadena Sur, estamos en Carpe Diem para estar siempre bien con Juan Manuel Moreno, desarrollando el tema La magia del perdón. Ya Juan Manuel nos ha ayudado a reflexionar por qué es importante desarrollar la capacidad tanto de perdonar a los demás como de perdonarse a sí mismos. Pero también nos ha dicho que no es ni fácil y a veces ni justo. Pero ahora veamos, Juan Manuel, nos dices acá que el perdón viene en rebanadas. ¿Cómo es eso, Juan Manuel? Puedes ver la imagen que está aquí al frente, que Sí. está con nosotros, y es el famoso pan de caja, tiene un nombre comercial y lo puedes ver completo. Yo a la gente le explico en mis talleres que es como el pan de caja, es el perdonar. Si ves la pieza completa, lo ves imposible, pero si lo empiezas a hacer poco a poco, cuando menos te des cuenta ya estás en el proceso. Entender que las rebanadas son tu día a día, el adaptarte a pequeñas circunstancias, el que piensa diferente a ti,
al que se te atravesó y que tal vez ya estás enojado y refunfuñando y gritando y aventándole la camioneta y que a lo mejor tiene más prisa o tiene un problema que tú no comprendes, aquel que simple y sencillamente votó por el partido diferente al tuyo, al que tiene otra preferencia u otro gusto. Esas pequeñas rebanadas que te pone la vida en el día a día, acéptalas, mastícalas con gusto. Al fin y al cabo, son circunstancias temporales, no las hagas parte de tus heridas. Dicho de otra forma, en medida que te adaptes a cada cambio pequeño en tu universo, tendrás mayor capacidad. Ahora, ¿deseas manejar el perdón de una forma dentro de tu corazón diferente, dentro de tu espíritu, de tu vida? Primero lo único que tienes que hacer es saber que tienes la capacidad de perdonar, entender que puedes perdonar. Termina o comienza platicando contigo mismo sobre que tienes que perdonar. Ese es un paso muy importante. La segunda, escríbelo en un papel. Voy a perdonar. Y la tercera, escríbete con toda la valentía y tal vez muchas lágrimas. Voy a perdonar a, y pones el nombre de la persona. Parece muy sencillo esta actividad, pero requiere mucha valentía, tal vez muchas lágrimas y muchos suspiros. Pero te lo vuelvo a decir nuevamente, vale la pena, porque conocerás a una persona nueva y no está atrás de la puerta de tu casa, está dentro de tu corazón, está atrás de tu nariz. Y este proceso que nos estás guiando, nos estás enseñando cómo se puede perdonar, Juan Manuel, tiene que ver con esta imagen donde dice: no aceptes transformarte en aquello que te convirtieron. Te hirieron tanto, hay casos reales de traiciones, de robos, de fraudes, de estafa, de todo lo que tú gustes, que te hicieron, con todo el respeto al término, una piltrafa en diferentes aspectos de tu vida. Por favor, no permitas que la cerrazón, el dolor, la personalidad de otros individuos te convierta en lo que ellos desearon o en lo que ellos formaron. Respira profundo, seca lágrimas, tal vez solo, tal vez sola, tal vez sin saber hacia dónde, pero camina. Yo estoy muy convencido que te puedes transformar en algo mejor que platicar la historia de siempre, de tener la piel delgada o de sentirte ofendida, porque al fin y al cabo todo eso que tú me platicas efectivamente sucedió. Pero pregúntate si vale la pena que lo sigas cargando durante este viaje largo. Segundo, pregúntate si vale la pena sentirte ofendido y tan débil, porque ese es el único sinónimo, tan débil ante los cambios de la vida, tan débil ante los cambios de la vida. Y tercero, si que deseas que eso coleccione cada una de tus células. Científicamente está demostrado, Abel, que el rencor, la ausencia de perdón, se puede convertir en una enfermedad y en muchas ocasiones de las más mortales que hay en el día a día. Qué bonito. Juan Manuel, recréanos una escena en la que en uno de tus talleres sobre esto de la magia del perdón, cómo llega la gente y cómo se va. Una de las dinámicas que me gusta es que principalmente les pido que lleguen que dibujen en un pedazo de hoja una sonrisa y la coloquen en su rostro. Y la gente al principio, cuando ve la sonrisa, me dicen: oye, Juan Manuel, sí, me veo chistoso, pero por dentro estoy llorando. Es una máscara. Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros no sabemos perdonar. Nos acostumbramos y pensamos que es normal, pero quiero que entiendas que eso no es normal. Debes de entender que a veces para sonreír tienes que llorar y tienes que soltar. Y mientras tú no lo hagas, no podrás dibujar esa sonrisa de verdad dentro de tu vida. Un siguiente comentario es que todos los días lavas tu rostro. Algunos hasta lavamos el carro, a ver. Algunos hasta ropa limpia nos ponemos para vernos mejor. Pero ¿qué has hecho el día de hoy para sentirte mejor contigo? Y no me refiero a ese envase de refresco, no me refiero a esa cerveza, no me refiero a ese cigarro. Es más, ni siquiera me refiero al amor de tu vida. Me refiero al hecho de que te sientas ligero. ¿Cuándo fue la última vez que disculpaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de sentirte ofendido? ¿Y cuándo va a ser tu próximo perdón para que vivas mejor? ¿Y qué satisfacción has de tener tú como instructor el ver que la gente se va transformada, se va aliviada, se va más ligera, ¿no? Tienen la técnica y tienen las herramientas, pero si siguen teniendo la piel delgada, que ese es uno de los riesgos, el sentirte ofendido ante cualquier circunstancia, seguirás tropezando con la misma piedra.
Hay que aprender a tener la piel gruesa, hay que tener la valentía de de elegir las batallas y hay que simple y sencillamente secar las lágrimas y continuar adelante. Amigos, pues ustedes saben, Juan Manuel se encarga de dar capacitación de desarrollo humano a todos los niveles y particularmente a las empresas. Pues aquí tenemos ya sus datos. Por favor, háblenle, acérquense a él, hagan una cita y que él con mucho gusto va a ir hasta donde están ustedes para darles un diagnóstico, para pues hacer a lo mejor una encuesta de detección de necesidades sobre su clima organizacional. Puede también promover talleres para la comunidad a nivel general y pues ahí está. Entonces él se dedica a esto, ya varios años de experiencia, viaja a otros lugares constantemente porque así lo requieren y bueno, pues hoy tenemos la fortuna de tenerlo aquí en Cadena Sur, pues hablándonos de estos temas que él maneja muy bien. Juan Manuel, un mensaje final para toda la teleaudiencia de Cadena Sur. Atrévanse a ser felices, de verdad. Y si para ser felices significa que suelten hábitos, personas o circunstancias, y eso incluye las heridas, háganlo. Siempre vale la pena volverse a tomar un café con uno mismo. Juan Manuel Moreno, la magia del perdón. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Abel, por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias, amigos. Esto ha sido Carpe Diem, para estar siempre bien y nos vemos en la próxima emisión.